¿No es cierto que muchas veces pensamos en las bendiciones de Dios como si fueran algo que Dios nos ha dado como premio? Muchas veces vemos las bendiciones de Dios como si fuera lo que nosotros deseamos tener, pero también como si fuera lo que Dios necesitaba darnos porque nosotros hicimos algo bueno. Cuando conectamos bendiciones con algo bueno que yo hice o algo que yo merezco, pongámoslo de esa manera, entonces pensamos que las bendiciones ocurren a personas en particular a través de las cuales Dios quiere hacer algo que es lo que Él pensó para beneficiarlos a ellos. Es lo que nos pasa muchas veces cuando compramos un carro nuevo y lo conectamos como una bendición de Dios. Es más, hasta he visto los stickers en el parachoques de atrás o en la ventana de atrás diciendo bendición de Dios. Sin pensar que a otra persona a la cual Dios le dijo no cuando pidieron un carro o cuando pidieron cualquier cosa, sin pensar que tal vez ellos podrían verse disminuidos por mi concepto de lo que significa bendición para mí mismo. Otras personas pueden pensar que lo que Dios les ha dado es solamente, no tal vez porque ellos lo merecían, no tal vez porque ellos lo pidieron de manera especial o tuvieron una eh, reunión especial con Dios para que Él pudiera entender lo que ellos estaban necesitando y a través de sus oraciones o de sus peticiones especiales Dios se los dio. ¿Qué tal si nos acercamos a este concepto de bendición de Dios como algo que Dios ofrece, no necesariamente como algo que nosotros obtenemos, porque es algo que nosotros merecemos? En la segunda parte del capítulo 7 de Segunda de Samuel, David va a elevar una oración a Dios, una oración de agradecimiento. Y recordamos la semana pasada lo que estaba pasando. David ya tenía el arca del pacto en su poder, la trajo a Jerusalén y la semana pasada quiso hacerle una casa. Él quiso darle a Dios una casa porque él tenía una casa propia y él pensó, yo quiero darle a Dios una casa. Y sin embargo, Dios le dice, no, no vas a ser tú el que me haga una casa, va a ser tu hijo. Va a ser más adelante. Va a quedar en familia todavía. Pero no, no vas a ser tú, va a ser tu hijo Salomón quien me va a hacer una casa. Y hoy vamos a leer lo que David le responde a Dios cuando Dios le dice que no. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros respondemos a Dios de esta manera cada vez que Dios nos dice que no? Al elevar una petición a Él para que nos bendiga de una manera especial, de una forma especial. Y cuando Dios nos dice, no, no quiero darte esa bendición, ¿cómo es nuestra respuesta a Él? De eso se trata el sermón de hoy. Cuando somos bendecidos por un no de parte de Dios. Quédese con nosotros, gracias por estar viendo detrás de la pantalla, donde quiera que sea que esté. Si está en Baja California o está en Europa o está en Latinoamérica o en cualquier otro lado del mundo. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a estar leyendo, como dije antes, en 2 de Samuel, capítulo 7, de los versículos 18 al 29. Acompáñenos a leer. Comienza diciendo así. Luego el rey David se presentó ante el Señor y le dijo, luego está hablándonos después de que el profeta le dijo, bueno, Dios básicamente te está respondiendo que no, Él no quiere que le hagas una casa. Y esto fue lo que le respondió David a Dios. Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Como si eso fuera poco, Señor y Dios, también has hecho promesas a este siervo tuyo en cuanto al futuro de su dinastía. Tal es tu plan para con los hombres, Señor y Dios. Me encanta esta primera parte de la oración de David. Es una oración sincera, pero también una oración sencilla. Una oración que demuestra
el corazón de David. Demuestra por qué Dios lo escogió, como un hombre conforme a su corazón. Porque muchas veces estamos tan orgullosos de lo que hemos logrado por nosotros mismos. Este es el tiempo aquí en los Estados Unidos, este es el tiempo de graduaciones para muchos centros educativos. Y podemos ver una y otra vez en lo que se promueve en los medios sociales. Podemos ver padres orgullosos de sus hijos por lo que consiguieron, hijos orgullosos o estudiantes orgullosos por lo que han conseguido a través de su estudio. Y esa es la naturaleza humana. Tenemos una tendencia a estar orgullosos por lo que nosotros mismos hemos logrado, por el trabajo que hemos puesto, por el esfuerzo que hemos hecho, por la posición que tenemos. Es interesante, pensando en esto de la educación y de las graduaciones. Este año mi grupo de secundaria que se graduó, mi generación, es como la llaman, vamos a estar celebrando 36 años de graduados. Y eso es en Costa Rica, en mi país. Y muchos de ellos están emocionados por llegar ahí. Es más, he sido invitado a estar ahí. No sé si voy a poder viajar, pero por lo menos la intención es lo que cuenta. Y cada vez que pienso en estas reuniones, pienso en cuántas personas quieren llegar a esas reuniones trayendo debajo de su brazo todo lo que han logrado para poder mostrarlo a alguien. No estoy hablando de mi reunión en particular, estoy hablando en general de muchos de nosotros que queremos probar lo que hemos logrado a través de nuestro esfuerzo o de nuestros méritos. Porque estamos tan orgullosos de quienes hemos llegado a ser. Y una de las preguntas que quizás quiero hacernos para comentar, para comenzar esta plática, este sermón es, ¿cuál es la medida de nuestro orgullo? La medida de nuestro orgullo es lo que nosotros hemos logrado, lo que ha logrado la otra persona. ¿En dónde es que medimos? ¿En dónde es que comparamos? Porque si medimos nuestro orgullo, cuán orgullosos estamos, o cuán satisfechos estamos de donde hemos llegado, hasta donde hemos llegado. Si la medida es otra persona, si la medida es el estándar social que nos da nuestra cultura, yo creo que estamos quedando faltos, porque la medida, la verdad, siempre vamos a quedar faltos en realidad, porque si la medida para nosotros los cristianos es Cristo, nunca vamos a llegar tan alto. Yo creo que vamos a tener un concepto más apropiado de quiénes somos. Cualquier bendición que tengo a veces se puede convertir en mi orgullo. Proverbios 11, 1 y 2 dice, el Señor aborrece las balanzas adulteradas, pero aprueba las pesas exactas. Con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. Algunos de ustedes estarán pensando, ¿qué tiene que ver el primer versículo con todo esto? Las balanzas adulteradas, las pesas exactas, ¿qué tiene que ver esto con orgullo y con sabiduría? Tiene que ver mucho para mí. Porque algunos de nosotros queremos poner más en la balanza de lo que necesitamos poner cuando hablamos acerca de cuán bendecidos hemos sido y cuán orgullosos estamos de las bendiciones que Dios nos ha dado. Es por eso que en mi primer punto, ya podemos empezar a escribir, tiene que ver con esto. Dios nos bendice para revelar su gloria, no nuestra grandeza. Algunos de nosotros queremos que las bendiciones que Dios nos da, o creemos que las bendiciones que Dios nos da, nos lleva a un nivel más alto. Y es por eso que, hablando de adoración en los sermones pasados, Efesios 1 nos dice que cualquier bendición que nosotros hayamos tenido, que cualquier llamado que hayamos recibido de Dios, que cualquiera sea nuestra función dentro del plan de Dios en nuestra vida, lo que tenemos que hacer es llevar toda esa gloria a Dios.
Entonces, Efesios 1 dice que alabamos su gloria, que cualquier cosa que somos lo tenemos que usar para la alabanza de su gloria, no para la revelación de nuestra grandeza. La pregunta que nos hacemos muchas veces cuando no somos bendecidos, cuando recibimos un no de parte de Dios, cuando Dios nos dice, no, no construyas mi casa, no, no hagas ese proyecto que tienes que hacer, no, no te metas en esta relación, no, no tomes el siguiente paso, no tomes ese empleo, no sé cuál sea su caso de cómo Dios le ha dicho que no. Pero cuando recibimos esa barrera de parte de Dios, la pregunta que se nos viene a la mente es, ¿por qué a mí? ¿Por qué me ocurren cosas malas? Yo creo que esa pregunta, si me permite hacer la sugerencia, yo creo que esa pregunta debería llegar a nuestra mente más cuando recibimos bendiciones. Cuando somos bendecidos, deberíamos preguntarnos, ¿por qué a mí? ¿Qué tengo de especial? ¿Qué fue lo que Dios vio en mí? Hoy quiero, en realidad, a través de este sermón, explorar un poco esa idea. ¿Por qué a mí Dios me está bendiciendo? Y es de alguna manera lo que le está diciendo David. ¿Cómo es que te has dignado verme en mi bajeza? ¿Cómo es que te has dignado llamarme? ¿Cómo es que te has dignado hacerme rey de Israel? Y mi pregunta para nosotros hoy es, ¿cómo se revela la grandeza de Dios cada vez que recibimos una bendición? ¿Cómo es que le das gloria a Dios cada vez que Dios te bendice de alguna manera? Cada vez que recibes algo que no sabías que tenías, que estaba esperándote para hacer una bendición para ti. Primera de Corintios 10:31 dice esto: en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Algunos de nosotros recibimos nuestras bendiciones para jactarnos de cuán bendecidos somos. Algunos de nosotros aceptamos nuestras bendiciones de manera humilde. ¿Cuál de las dos maneras, que la respuesta es obvia, cuál de las dos maneras va a llevar más gloria a Dios? En Mateo capítulo 6, Jesús le dice a los que están alrededor suyo que Dios tiene cuidado de cada detalle de nuestra vida, en lo que vestimos, en lo que comemos. Esas son bendiciones diarias de Dios, bendiciones que no tomamos tanto en cuenta. Bendiciones que hoy consideramos más bien como derechos que nos hemos ganado. Porque en mi posición como ser humano, como ciudadano de este país, como persona que trabaja, etcétera, bendiciones que se consideran obvias. Eso es algo que me toca, algo que obviamente debo tener. El problema es cuando nos creemos merecedores de todas esas bendiciones. Cuando me creo merecedor de la ropa que he visto, de la comida que ingiero, de la casa donde vivo, del carro que manejo. Ese es el gran problema, cuando insistimos en nuestros derechos, cuando menospreciamos al que tiene un poco menos que yo. Quiere decir que yo tengo una bendición especial de parte de Dios. Cuando olvidamos ser agradecidos por lo que tenemos cada día, yo creo que estamos olvidando que Dios nos bendice, no para que nosotros nos engrandezcamos. Es más bien para que su gloria sea más vista en el mundo. Cuando la gloria de Dios es revelada a través de las bendiciones que Él me da, yo creo que hay preguntas que nos tienen que venir a la cabeza. ¿Qué estoy haciendo para que esto ocurra verdaderamente? Para que sea Dios el que sea visto a través de esta bendición que yo recibí. Entonces, ¿cómo revelas la gloria de Dios a través de tus finanzas? ¿Cómo revelas la gloria de Dios a través del empleo que tienes? ¿Cómo revelas la gloria de Dios por la familia que Dios te ha dado, por el barrio donde vives, por el trabajo que haces, por el ministerio que tienes dentro de tu iglesia? ¿Cómo se revela la gloria de Dios en tu vida a través de las bendiciones que Dios te ha dado?
Sigue el texto diciendo en el versículo 20. David sigue hablándole a Dios y le dice, ¿qué más te puede decir tu siervo David que tú no sepas? Me encanta esta frase. ¿Qué te puedo decir? Tú ya lo sabes todo. Tú conoces lo que pienso. Tú conoces mi corazón. Y sigue diciendo, sin embargo, Señor mi Dios, has hecho estas maravillas en cumplimiento de tu palabra, según tu voluntad, y las has revelado a tu siervo. Frases sumamente importantes. Has hecho estas maravillas en cumplimiento de tu palabra. Cuando Dios dice, Él hace. Cuando Dios dice que algo va a ocurrir o que algo no va a ocurrir, eso ocurre o no ocurre. Según su voluntad. Hay un propósito detrás de todo lo que Dios dice. Entonces quiere decir que cada bendición que yo recibo posiblemente viene de la voluntad de Dios, del propósito de Dios en mi vida. Déjeme seguir leyendo. Versículo 22. Qué grande eres, Señor omnipotente. Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. ¿Y qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel? Es la única nación en la tierra que tú has redimido para hacerla tu propio pueblo y para dar a conocer tu nombre. Hiciste prodigios y maravillas. Una vez más usa la palabra maravillas cuando al paso de tu pueblo, al cual redimiste en Egipto, expulsaste a las naciones y a sus dioses. Estableciste a Israel para que fuera tu pueblo para siempre y para que tú, Señor, fueras su Dios. Y ahora, Señor y Dios, versículo 25, reafirma para siempre la promesa que les has hecho a tu siervo y a su dinastía. Cumple tu palabra, para que tu nombre sea siempre exaltado y para que todos digan, el Señor Todopoderoso es Dios de Israel. Entonces la dinastía de tu siervo David quedará establecida en tu presencia. Este texto me hace pensar en que las maravillas de Dios son reveladas a través de la gente de Dios. Él está hablando de cuán importante es Israel. De alguna manera él está diciendo, ¿quién soy yo? Pero también ¿quién es tu pueblo Israel? Lo has exaltado a un punto que no es necesariamente donde el pueblo tiene que jactarse o tiene que enorgullecerse de quiénes son, pero más bien lo has elevado a un punto donde ellos pueden ser como un faro que revelan tu gloria al mundo. Porque eso es lo que hace la gente de Dios, eso es lo que hace el pueblo de Dios, eso es lo que hace la iglesia de Dios. Exalta el nombre de Dios y lo revela a través de las bendiciones que Dios le da, a través de maravillas que Dios hace en sus vidas. Maravillas, yo creo que se refiere a las bendiciones que Dios da, milagros, salvación, sanidades, liberación, triunfos. Usted puede nombrarlo. Son esas razones por las cuales damos gloria a Dios en medio de nuestro grupo de vida o en la iglesia misma, o elevamos las oraciones a Dios como la que está elevando David. Porque si no hubiera maravillas, si no hubiera milagros, si no hubiera liberación, no podría haber alabanza. Y es esa alabanza, ¿a quién le damos la alabanza por las bendiciones que tenemos? Que revela la gloria de Dios. Esta es la gran lección que aprendemos de David. Y número 2, en sus puntos. Las bendiciones negadas pueden ser bendiciones postergadas. ¿Qué quiero decir con esto? Algunos de nosotros oramos por bendiciones. Queremos ser bendecidos por Dios. Queremos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Las maravillas, la liberación, la sanidad, los triunfos. Y sin embargo, muchos de nosotros no pensamos, o posiblemente no nos cabe dentro de nuestro concepto de bendición, la idea de que Dios responda no. Esto es lo que está haciendo David, alabando a Dios porque Dios le dijo que no, que él no era. Porque la asociación que tenemos con la palabra bendición es un sí. La respuesta que asociamos con bendición es sí de parte de Dios. Pero ¿qué tal si Él tiene otros planes? ¿Qué tal si el plan de Dios, qué tal si el llamado de Dios en su vida
incluye muchos no como respuesta a las bendiciones que usted creyó que usted quería, a las bendiciones que usted cree que son las mejores para su vida. Y algunas veces Dios tiene otros planes que son más perfectos que los nuestros. ¿Por qué tengo que preocuparme? Déjeme ir al texto del cual mencioné, el que mencioné anteriormente en Mateo 6. Este es Jesús diciendo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, comida, bebida, vestido, sustento, les serán añadidas. Todas las bendiciones les serán añadidas si ustedes buscan primero el reino de Dios. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, dice Jesús, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. Y este es el punto al que quiero llegar. Cada día, posiblemente, Dios está diciendo sí a muchas bendiciones que nosotros no podemos ver. Pero cuando nosotros ponemos mente, ponemos cabeza en alguna bendición que nosotros pensamos que es una bendición especial, para que Dios confirme que somos gente especial, cuando no recibimos eso, Dios también quiere nuestra alabanza. Dios también quiere la gloria. Algunas veces Dios tiene razones especiales para decir que no. Esas razones yo estoy completamente convencido de que tienen que ver con el propósito que Dios tiene para cada persona. Y tiene que ver con el crecimiento de esa persona en mucho aspecto. Pero yo creo que tiene más que ver con la gloria que Él quiere que nosotros le demos. Con la gloria que Él quiere recibir. Por la bendición o no que estamos recibiendo. Ahora, el otro lado de la moneda de eso es, muchas veces decimos, está bien, voy a aceptar lo que venga porque todo tiene una razón. Usted ha escuchado esa frase. Todo tiene un propósito, todo tiene una razón en el mundo. Todo ocurre por algo, decimos mucho. Y lo podemos tomar como un acto de conformismo, de mediocridad o de auto-victimización. Porque podemos decir, ay, es lo que Dios quiere, entonces lo voy a aceptar. Todo tiene una razón. Esta es la contraparte de eso. Sí, Dios tiene control de todo. Dios tiene control de muchos detalles en nuestra vida, pero no todo lo que ocurre tiene una razón que viene de parte de Dios. Hay veces en la vida en la que recibimos un no como respuesta a una bendición que queremos o aún a algo que queremos hacer por Dios. Recibimos un no por respuesta. Y no necesariamente es que Dios está diciendo que no. Porque las circunstancias que nos rodean pueden tener parte dentro del propósito, o tener parte dentro de la respuesta que estamos recibiendo, no necesariamente dentro del propósito que Dios tiene para nosotros. Esta es la cosa con Dios. Él es un especialista en hacer todo de la nada. Él puede tomar una mala situación, Él puede tomar un no, que Él dijo o que la vida nos dio, y lo puede hacer para mejor. Lo puede hacer para que nosotros seamos bendecidos a pesar de, pongámoslo de esa manera. Dios dice no a algunas cosas para hacernos crecer. Forjar nuestro carácter es parte del llamado que Dios nos hace en la vida. Dios ha llamado a David para ser rey de Israel. David quiere construirle una casa. Dios le dice, no eres tú el que me va a construir la casa. Sin embargo, va a quedar en familia. Vas a ser bendecido a través de eso. Cuando recibimos un no como respuesta, muchos de nosotros pensamos que Dios lo que está haciendo es cerrándonos puertas.
diciendo que no a algo que nosotros pensaríamos que sería una bendición perfecta para llevar a cabo el plan que Dios tiene para nosotros. Y sin embargo, muchas veces lo que Dios quiere hacer es forjar nuestro carácter para que el Evangelio sea visto a través de nosotros. Eso revela la gloria de Dios. Generalmente cuando recibimos un no como respuesta, podemos creer varias cosas. Uno es que creemos que Dios nos está castigando. Entonces nos resentimos con Dios. Es el castigo. O lo aceptamos, nos conformamos con eso y nos sentimos como, ok, hice algo muy malo, Dios me está castigando. Podemos sentirnos eternamente o perpetuamente malos a través de ese concepto. Dios nos está castigando es la primera cosa. La segunda cosa que pensamos cuando recibimos un no como respuesta, pensamos que Dios se olvidó. Se olvidó de nosotros. Él tiene mejores cosas que hacer. Yo no estoy dentro del grupo especial de Dios, no estoy dentro del anillo, de la argolla de Dios. Y pensamos que Dios tiene mejores cosas que hacer con otra gente, no conmigo. Entonces nos sentimos rezagados, relegados, hechos a un lado. Y ahí comparamos. Entonces comparamos nuestra vida con la de otras personas, porque cuando otra persona no recibe una bendición que nosotros sí tenemos, entonces tenemos el mismo concepto y pensamos posiblemente yo soy mejor que ellos. Cuando recibimos un no como respuesta, también podríamos creer que Dios no cumplió su promesa, que Él faltó a su palabra. Entonces hay algo malo, no solamente en la otra persona que no recibió la bendición o que sí la recibió, pero también hay algo malo con Dios. Ninguna oración, déjeme decirle, ninguna oración queda sin contestar. Sus oraciones son escuchadas por Dios. Las bendiciones que usted le está pidiendo a Dios, Dios las escucha. Pero Él tiene la libertad de responder como nosotros no esperamos. Nuestras expectativas no definen la respuesta que Dios tiene que darnos. Dios responde sí, no o espera. Esas son las tres maneras como Dios puede responder. Pero cuando responde que no, ahí es cuando tenemos un conflicto. Y empezamos a pensar, ¿hay algo malo en esto de mi vida cristiana? ¿Qué debemos hacer cuando recibimos un no como respuesta? Déjeme sugerir tres cosas de lo que podríamos hacer. La primera es entender que Dios tiene el control, no nosotros. Eso se llama obediencia. Eso se llama sometimiento. Tengo que dejar que Dios sea Dios y que yo sea yo, su hijo. Porque cuando Dios dice, eso ocurre. La palabra de Dios dice que va a ocurrir o dice que no va a ocurrir y eso pasa. Y muchas veces Él dice que no. Que la bendición que nosotros creíamos querer, creíamos esperar, no es lo que necesitamos. La segunda cosa que podemos hacer cuando recibimos un no como respuesta es, tenemos que saber que Dios quiere forjar nuestra paciencia y nuestra constancia. Es forjar nuestro carácter. Porque cuando usted le da todo a su hijo, cuando su hijo recibe todo lo que él pide, se convierte en un chamaco malcriado. Y lo que menos necesita Dios es hijos mimados, que reciben todo lo que quieren solamente porque lloran, porque lo piden de mala manera, porque sienten que lo merecen. La tercera cosa que ocurre cuando recibimos un no como respuesta, y esta es la más difícil, es que ejercitamos el gran don de ser agradecidos, a pesar de que no tengamos lo que hayamos pedido. Este es David. Esto es lo que nos está enseñando David hoy. A pesar que él no recibió la respuesta que quería, él está agradecido con Dios. 1 Corintios 1:20 dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Todo va a depender de nuestra actitud, gente. Todo va a depender de cómo recibamos el no que Dios nos está dando como respuesta. Y usted posiblemente está en ese lugar hoy. Usted ha recibido demasiados nos de Dios.
acerca de lo que usted le ha pedido. Y posiblemente usted ha perdido paciencia, ha perdido esperanza, ha perdido ánimo, se siente rezagado, se siente relegado, hecho a un lado. Y usted piensa, Dios se olvidó de mí, Dios no quiere nada conmigo. ¿Qué pasó con el llamado que Dios me hizo? Déjeme darle un poco de ánimo hoy a través de esta palabra de 1 Corintios 1:20. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Quiere decir que si Dios prometió algo específico para su vida, Él lo va a cumplir. No necesariamente en su tiempo, es en el tiempo de Dios. A pesar de que Dios responda no algunas veces a tus peticiones, yo creo que Él quiere bendecirte. Es por eso que el título de este sermón es La bendición de un no, porque a veces no sabemos cuán bendecidos estamos al no recibir lo que creíamos que Dios debía darnos. Sigamos leyendo, versículo 27. Señor Todopoderoso, sigue leyendo David, o escribiendo David más bien, nosotros somos los que leemos. Señor Todopoderoso, Dios de Israel, tú le has revelado a tu siervo el propósito de establecerle una dinastía. Una vez más, usa la palabra propósito, lo hemos llamado el llamado de Dios. Y por eso tu siervo se ha atrevido a hacerte esta súplica. Señor mi Dios, tú que le has prometido tanta bondad a tu siervo, tú eres Dios y tus promesas son fieles. Me encanta cómo se acerca David a Dios. Él primero le dice, ¿qué hay de especial en mí? ¿Qué hay de especial en tu pueblo? Para que nos des bendiciones. Y ahora él le está recordando de alguna manera a Dios, tú me has revelado tu propósito para mi vida. Es por eso que me atrevo a pedirte algo. Me encanta ese respeto, esa reverencia a través de la cual David se acerca a Dios. Porque este es el tiempo donde algunos de nosotros estamos apropiándonos y reclamando promesas de Dios. Y yo me pregunto, ¿hay reverencia humilde cuando en mi actitud arrogante intento reclamarle a Dios una de sus promesas? Dígnate entonces bendecir a la familia de tu siervo, le dice David a Dios, de modo que bajo tu protección exista para siempre, pues tú mismo, Señor omnipotente, lo has prometido. Si tú bendices a la dinastía de tu siervo, quedará bendita para siempre. La palabra clave que yo creo David está usando aquí es promesa. Una promesa es la declaración de algo que se hará o que no se hará. Y ese es Dios. Dios promete. Es una garantía expresa que se basa en una expectativa. Porque cuando uno promete hay una expectativa ya de por medio. La otra parte empieza a esperar algo. ¿Por qué promete Dios? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos a la hora de pensar en las bendiciones que Dios nos da. Porque muchas de estas bendiciones son promesas que Dios ha hecho a su pueblo, a nosotros. ¿Por qué promete Dios? ¿Qué motiva a Dios a hacer promesas? Podríamos pensar que nosotros somos la causa de las promesas de Dios. Podríamos pensar que porque yo soy muy bueno, porque Dios me ama demasiado, porque soy el hijo bonito de Dios, Él me hace las promesas, por el amor profundo que me tiene. Esos son cosas que son verdad. Dios nos ama. La cosa es esto, Dios nos ama lo suficiente como para prometernos o para no prometernos. Pero eso no quiere decir que yo soy el centro del universo. Y podríamos pensar eso, porque cuando pensamos que Dios nos ama lo suficiente como para prometernos algo, nosotros nos convertimos humanamente, humanísticamente, más bien hablando, en el centro de nuestro propio universo. Y entonces la vida cristiana se trata de mí, de lo que Dios quiere para mí, de las bendiciones que Dios tiene para mí. Y me voy a confundir con esto. Y no voy a entender que yo no soy el centro.
Pero, y este es el punto que quiero compartir, Dios bendice no por nuestra posición, sino porque Él lo ha prometido. Dios bendice no por nuestra posición, sino porque Él lo prometió. Entonces, ¿por qué promete Dios? Yo creo que Dios promete por su carácter, porque ese es, ese es quien Él es. Esa es su naturaleza. Dios consideró necesario comprometerse con David, comprometerse con Israel, mostrarles que ellos podrían contar con Él. Y a través de ese compromiso Él promete. Dios no necesita hacer una promesa. Nosotros somos los que necesitamos la promesa de Dios para entender que podemos confiar en Él. Como seres humanos necesitamos la seguridad, una confianza que depositamos en Dios. Y saber que Él es justo, que Él es legítimo para cumplir esas promesas. Para saber que nuestra expectativa en esa promesa no va a ser defraudada. Ahora, aquí hay un factor de tiempo que también influye en todo esto. Algunos de nosotros no tenemos nuestra bendición que queremos y pensamos que Dios nos abandonó, como hablé antes. Pero Dios no le hizo promesas a David por ser el rey. Dios no lo hizo basado en la posición de David. Dios no nos hace promesas a nosotros porque ahora, como sus hijos, tenemos un lugar especial, sino porque nos ama. Dios le prometió a David porque lo amó. Está basado en una relación, no en una posición. David no reclamó las promesas de Dios por ser rey. Él más bien alabó la respuesta de Dios, a pesar de ser rey. Y ese es el asunto. Algunas veces nosotros estamos muy confundidos en la posición que tenemos en la vida cristiana. Nuestra posición espiritual, nuestra posición económica, nuestra posición social, nuestra posición de edad. Eso no define si Dios te va a contestar o te va a bendecir especialmente. Entonces, ¿qué pasa con esto de las promesas de Dios? ¿Cuál es nuestra parte? Lo que no nos toca es reclamar las promesas de Dios. Eso ya lo mencioné antes. En ese caso seríamos nosotros los que las hacemos posible. Si tenemos que reclamarlas para que Él las cumpla, somos nosotros los que le torcemos el brazo a Dios para poder recibir esas promesas. Tampoco podemos apropiarnos de las promesas que Dios le hizo a alguien más. Y en eso, déjenme decirles que muchos de nosotros fallamos, porque queremos las promesas, todas las promesas que vemos en la Biblia las queremos para nosotros. Entonces queremos las bendiciones de Dios para nosotros. Y no aceptamos un no como respuesta. ¿Cuál es nuestra parte entonces? ¿Qué nos queda? Déjeme volver al texto y poder terminar con esto. David le dice a Dios, Señor Todopoderoso, Dios de Israel. Número uno, esa es la posición de rendimiento que necesitamos. A la hora de recibir promesas de Dios, necesitamos tener una posición de rendimiento, no una posición de orgullo. Y sigue diciendo, tú le has revelado a tu siervo el propósito de establecerle una dinastía. Dios nos ha hecho un llamado a cada uno de nosotros y lo ha revelado. Las promesas de Dios son basadas en ese llamado a cada uno de nosotros. Hay promesas generales para el pueblo de Dios, pero también hay promesas individuales para cada uno de nosotros. Y por eso tu siervo se ha atrevido a hacerte esta súplica. Y aquí es donde viene la parte de humildad. Yo pido y Dios da cuando Él quiere dar. Dios llama, Dios promete, Dios bendice. Yo acepto el llamado, soy obediente y le doy la gloria. Esa es mi parte. Él puede bendecirme como quiera. Él puede bendecirme con un sí o con un no. Depende de cómo yo lo vea. Pero si Él es mi Dios, si Él es el Dios Todopoderoso, si Él es el Dios que promete y que cumple, entonces mi parte es aceptar, ser obediente y darle la gloria. La semana pasada hablamos acerca de Dios dándonos la bendición de convertirnos en el templo
en su templo, en el lugar, en su casa donde su presencia vive ahora en esta tierra, la casa de Dios aquí en la tierra, una de las mejores promesas de Dios, el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y quiero cerrar con esto. Segunda de Corintios 5 nos recuerda la bendición de ser la morada del Espíritu Santo aquí en la tierra. ¿Y qué significa eso en cuanto a lo que Dios promete, en cuanto a ser bendecidos por Dios? Déjenme leerles. Realmente, dice Pablo, vivimos en esta tienda de campaña, en este templo, suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es Dios quien nos ha hecho para este fin. Es Dios quien nos ha dado un llamado a cada uno de nosotros. Dios te ha llamado y te ha hecho para este fin, para que la morada de su Espíritu esté en ti. Y oiga lo que dice, es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. Esa es la más grande bendición que podemos tener usted y yo. Ser la morada de Dios, la casa de Dios, en un cuerpo material imperfecto. Y a través de esta experiencia de tener al mismo Dios viviendo en nosotros, vamos a recibir desengaños, desilusiones. Cuando Dios nos diga, esta no es la bendición que tengo para ti. Pero la gran cosa que viene con esto es mi deseo de darle la gloria a Él, a pesar de las respuestas que reciba de Él. La gran promesa ya la tengo, es el Espíritu viviendo en mí. La gran bendición ya la tengo, es ser parte de su reino, buscándolo a Él primeramente. Entonces lo demás va a ser añadido. Sea sí o sea no. Todo va a ser amén para mí. Así sea. Que Dios cumpla su voluntad en mí. Nos vemos la próxima.